El 13 de julio de 2024, cerca de la pequeña ciudad de Butler, Pensilvania, tuvo lugar un suceso que conmocionaría al mundo entero. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo a punto de ser asesinado por un hombre armado durante un mitin de su campaña de reelección. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y por qué tiene que ver con nosotros? Pues vamos, exploremos el planeta. Armado con un rifle estilo AR-15, el pistolero tenía una vista perfecta de Trump en su punto de mira, y antes de que pudieran detenerlo, aproximadamente 8 minutos después de que comenzara el discurso de Trump, el tirador logró disparar 8 tiros en dirección a Trump. Una de las balas disparadas por el tirador atravesó la oreja superior derecha de Donald Trump, sin alcanzar su cerebro por apenas milímetros, dejándolo herido pero con vida, antes de que pudiera agacharse detrás del podio frente al que estaba hablando, y antes de que los agentes del servicio secreto lo atacaran y lo protegieran con sus propios cuerpos. Un espectador que se encontraba en la tribuna de este lugar, en el noreste, fue alcanzado y murió, Cory Comparatore, de 50 años, mientras que otros 2 espectadores en el sureste, en la tribuna, fueron alcanzados por el fuego del tirador y resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. A los pocos segundos de abrir fuego, el tirador fue atacado y eliminado por los equipos de francotiradores del servicio secreto que se habían posicionado en 2 de los edificios inmediatamente detrás del podio donde Trump estaba hablando, y el peligro inmediato desapareció. De todos modos, el intento de asesinato de Donald Trump por parte de un asesino lo dejó herido y casi le cuesta la vida, lo que marca el intento de asesinato más grave cometido contra un expresidente o presidente en funciones de los Estados Unidos. Las fotos tomadas del evento sin duda serán fotografías históricas que se utilizarán en los libros de texto que analicen este periodo de la historia estadounidense dentro de décadas. Pero varias preguntas muy importantes se ciernen sobre todo Estados Unidos en este momento. ¿Cómo pudo un hombre llegar a estar tan cerca de asesinar a un expresidente y actual candidato a la presidencia? ¿Cuál fue el motivo del tirador? ¿Y cómo la organización encargada de proteger a los actuales expresidentes y potenciales presidentes, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, fracasó de manera tan catastrófica? Para empezar, el Servicio Secreto de los Estados Unidos no tenía un historial completamente impecable antes de este ataque. La organización fue creada originalmente por Abraham Lincoln en 1865 para calmar la falsificación de moneda, pero no se le dio su mandato actual de proteger a los presidentes estadounidenses y otros líderes políticos hasta después de 1901, hasta después de que el presidente William McKinley fuera asesinado a tiros por un anarquista. Pero incluso después de que el servicio secreto recibiera su mandato actual de proteger a los principales líderes políticos de los Estados Unidos, varios intentos de superarlos resultaron exitosos, o casi. Teddy Roosevelt fue herido por la bala de un asesino en un mitin de campaña mientras se postulaba para un tercer mandato en el cargo en 1912. Más tarde, en 1933, otro hombre armado que estaba entre la multitud logró disparar 5 tiros al presidente electo FDR durante uno de sus discursos, todos los cuales fallaron, pero aún así estuvieron lo suficientemente cerca como para causar una gran preocupación. En 1952, hombres armados irrumpieron en la residencia del presidente Harry Truman en Washington, D.C., y se enfrentaron al servicio secreto y a la policía en un tiroteo, matando a un oficial de policía en el proceso antes de ser detenidos sin herir a Truman. El caso más infame fue el del presidente John F. Kennedy, asesinado por la bala de un asesino mientras viajaba bajo la protección del servicio secreto durante una caravana en Dallas en 1963, el fracaso más evidente en toda la historia del servicio secreto. 5 años después de ese fracaso, el hermano menor de JFK, Robert F. Kennedy, también fue asesinado a tiros por un hombre armado en 1968 mientras estaba en un evento de campaña mientras se postulaba para presidente. Y desde entonces, hasta el día de hoy, los principales candidatos políticos que se postulan a la presidencia también estarán bajo la protección del servicio secreto.
El 3 de julio de 2024, se anunció públicamente que Trump organizaría un mitin de campaña 10 días después, el 13 de julio, en el recinto ferial de la granja Butler, en el estado estadounidense de Pensilvania. Esto le dio a cualquier atacante potencial un máximo de 10 días para conocer la ubicación de los hechos y prepararse para ello, y parece que fue tiempo suficiente. El New York Times informó 4 días después de que se anunciara la manifestación en Butler Farms y 6 días antes de que se celebrara allí. El futuro pistolero, que más tarde sería identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, pudo haber visitado el lugar y haber examinado la zona para su ataque. Los datos de geolocalización tomados de su teléfono móvil después del ataque revelaron que probablemente estuvo allí 6 días antes de que se produjera el ataque, lo que indica que todo lo que sucedería después lo habría planeado con mucha antelación. Curiosamente, el 8 de julio, el mismo día después de que Crooks probablemente visitara el lugar para planificar su ataque, 3 agentes del servicio secreto también visitaron el lugar para planificar su propia defensa y se perdieron a Crooks por solo un día. Y casi inmediatamente, comenzaron a surgir flagrantes descuidos por parte del servicio secreto. En primer lugar, se podría decir que los agentes disponibles para todas las diversas necesidades del servicio secreto estaban sobrecargados. La agencia tiene hoy solo 8,000 agentes para proteger al presidente y al vicepresidente y a sus 2 familias, a todos los expresidentes vivos y a sus familias también, a todos los principales candidatos presidenciales y a los vicepresidentes y a sus familias, a todos los miembros de la línea de sucesión presidencial, a todos los jefes de Estado y visitantes extranjeros distinguidos, e incluso a los representantes estadounidenses en el extranjero en misiones especialmente asignadas. Incluso los nietos de Joe Biden están protegidos por agentes del servicio secreto en estos días. El mismo día en que Trump tenía previsto pronunciar su meeting en Butler, Pensilvania, Jill Biden, la esposa del presidente Biden, también estaba haciendo una visita a la cercana Pittsburgh, Pensilvania, lo que algunas personas han especulado que podría haber agotado los recursos del servicio secreto en Pensilvania ese día, una acusación que actualmente es negada por el propio servicio secreto. En cualquier caso, aproximadamente a la 1 p.m. el 13 de julio, el día de la manifestación, la Feria Agrícola de Butler abrió sus puertas a miles de asistentes que acudieron a presenciar el discurso de Donald Trump, programado para esa misma noche, y continuaron llegando al lugar durante las siguientes horas para ocupar sus asientos y gradas que estaban ubicadas detrás de donde Trump hablaría, o entre la multitud que se encontraba de pie frente a donde Trump hablaría. El propio servicio secreto decidió un plan de seguridad que en esencia parecía algo así. El recinto ferial de la granja Butler es un recinto completamente cerrado, rodeado por una valla. Esta valla marcaría efectivamente el límite del perímetro interior del plan de defensa de los servicios secretos, y todos los agentes del servicio secreto asignados para proteger a Trump ese día estarían estacionados dentro de los límites de este perímetro interior. La valla impediría la entrada al recinto a personas sin entradas, mientras que todos los asistentes serían examinados antes de entrar en este perímetro interior con detectores de metales para impedir que alguien entrara al recinto con un arma. Un grupo central de agentes del servicio secreto se situaría cerca para vigilar al propio Trump mientras estuviera en el escenario, mientras que 2 equipos de francotiradores del servicio secreto se situarían inmediatamente detrás del podio de Trump en los edificios más altos alrededor de estos 2 graneros, cada uno de los cuales tenía aproximadamente 23 pies de altura. Sin embargo, no se asignaría ningún agente del servicio secreto a ningún lugar más allá del área de este perímetro interior, y todas las áreas más allá de él se asignarían a las agencias locales de aplicación de la ley, como la Policía Estatal de Pensilvania, el Departamento de Policía del municipio de Butler, el Sheriff del Condado de Butler y la Oficina de Policía de Pittsburgh. El área fuera de este perímetro interior incluía una serie de almacenes cercanos, directamente al norte del lugar del evento, propiedad de una empresa llamada AGR International, incluido este almacén más al sur que está a solo 450 pies de distancia de donde estaba programado que Donald Trump hablara.
Alrededor de 100 agentes del servicio secreto y oficiales de policía local fueron asignados para proteger el evento ese día, y la gran mayoría de los oficiales de policía local fueron asignados a tareas dentro del perímetro de seguridad interior, junto con todos los agentes del servicio secreto que estaban presentes. Los pocos oficiales de policía local que fueron asignados a tareas fuera del perímetro interior fueron asignados a tareas de dirección de tráfico. Por lo tanto, el director del servicio secreto ha afirmado que los oficiales de policía local estaban presentes dentro del almacén más cercano al lugar del evento, pero no estaban encima de él, aunque todas las agencias policiales locales afirmaron que literalmente no tenían a nadie asignado a ese edificio específico. En cambio, la policía local proporcionó 7 de sus propios francotiradores para apoyar a los francotiradores del servicio secreto, pero ninguno de ellos estuvo posicionado en los tejados de los almacenes que estaban más cerca del lugar. En cambio, 4 de los 7 francotiradores de la policía local estaban posicionados dentro del perímetro de seguridad interior, junto con los francotiradores del servicio secreto. Se pensó que los 3 francotiradores tendrían una buena vista de la multitud sin estar aparentemente expuestos al peligro del techo inclinado sobre ellos. Pero obviamente esto eliminó su capacidad de detectar realmente a un tirador potencial en la parte superior del edificio frente a ellos. Un descuido importante. De todas formas, así fue como los agentes del servicio secreto y de la policía local se posicionaron alrededor de la manifestación cuando ésta estaba comenzando, y al mismo tiempo, el tirador estaba haciendo sus propios preparativos para atacar. Se sabe que el tirador, Thomas Crooks, visitó un almacén local de artículos para el hogar alrededor de las 9:30 a.m. del día del ataque, donde compró una escalera de 5 pies y 50 municiones. Luego condujo su automóvil hasta el lugar de la manifestación esa misma tarde y trajo consigo un rifle ligero AR-15 que había comprado a su padre, un chaleco antibalas, varios dispositivos explosivos rudimentarios y un dron. Al llegar al lugar de la manifestación, probablemente utilizó este dron para sobrevolar el lugar de la manifestación y examinar la ubicación de los equipos de francotiradores sin ser detectado. Al hacer esto, casi con certeza vio la ausencia de francotiradores o personal en los almacenes al norte de la manifestación, y también probablemente vio que tampoco había ningún oficial presente en una torre de agua más alta al este de los almacenes. Armado con este conocimiento de dónde había y dónde no había francotiradores, Crooks probablemente decidió entonces ampliar su vigilancia del área en el terreno. Aproximadamente a las 5:10 p.m., una hora antes de que se produjera el tiroteo, Crooks fue identificado por agentes de la policía local que se encontraban fuera del perímetro de seguridad interior. Actuando de forma sospechosa, le tomaron varias fotografías y alertaron por radio al servicio secreto y a otros agentes de que se había visto a una persona sospechosa más allá del perímetro del mitin. Pero desapareció entre la multitud y los agentes que lo denunciaron lo perdieron de vista durante unos 20 minutos más. 20 minutos más tarde, alrededor de las 5:50 p.m., apenas 20 minutos antes de que se produjera el tiroteo, el servicio secreto supuestamente vio una figura sospechosa en el tejado del almacén internacional de AGR. Pero, sabiendo que los agentes de la ley locales estaban presentes en la planta baja de esos edificios, el servicio secreto no sabía necesariamente si la figura que vieron en el tejado era un agente o no. No sabían si la figura estaba armada o no, y casi con toda seguridad no tenían una visión muy clara de lo que era, por lo que llamaron por radio a la policía local para que investigaran el tejado del edificio, ya que estaba dentro de su jurisdicción. Crooks pudo usar su escalera para trepar al techo de los almacenes sin ser detectado por las fuerzas del orden locales. Y una vez que Crooks estaba en la parte superior de los almacenes, su posición allí probablemente también quedó oculta para los equipos de francotiradores del servicio secreto ubicados en los graneros, dentro de los terrenos de la granja. Además, un par de árboles estaban ubicados entre el equipo de francotiradores del servicio secreto, ubicado más al norte, y el techo del almacén, donde Crooks se colocaría, probablemente ocultando aún más la posición de Crooks para este equipo.
Eso dejó al equipo de francotiradores más al sur a unos 550 pies de distancia con una mejor vista sin la obstrucción de los árboles. Los residentes locales que asistían a la manifestación fuera del perímetro interior vieron a los delincuentes en el techo del edificio del almacén armados con un rifle y varios de ellos comenzaron a gritarle a la policía que interviniera y muchos de ellos incluso comenzaron a filmarlo. Los oficiales de policía locales, fuera del perímetro de seguridad interior, y habían dejado sus funciones de dirección de tráfico para investigar lo que estaba sucediendo. Luego, aproximadamente 30 segundos antes de que se produjera el tiroteo, un agente de policía local logró levantarse por los brazos para echar un vistazo al techo del almacén más al sur para investigar la actividad sospechosa que ya se había informado. Luego, al levantar la cabeza, Crooks se alertó de inmediato de la presencia de los oficiales y, según se informa, le apuntó con su rifle directamente, lo que provocó que el oficial volviera a caer al suelo de inmediato para evitar que le dispararan y lo mataran. 30 segundos después, probablemente bajo mucha presión, sabiendo que su posición había sido descubierta, Crooks comenzó a abrir fuego en el techo hacia Donald Trump, que se encontraba a solo unos 450 pies de distancia de él. Según se informa, Crooks logró disparar 3 tiros directamente en dirección a Trump antes de que Trump se agachara detrás del podio. Una de estas balas que Crooks disparó rozó la oreja superior derecha de Trump, fallando el cerebro de Trump por solo milímetros debido a una inclinación increíblemente afortunada de su cabeza. Apenas un segundo antes, Crooks apretó el gatillo y abrió fuego. Después de que Trump se agachó detrás del podio y los agentes del servicio secreto comenzaron a correr inmediatamente al escenario para proteger a Trump con sus cuerpos, Crooks supuestamente logró disparar 5 tiros más con su rifle en dirección general a Trump, y algunas de estas balas alcanzaron a los miembros de la audiencia en las gradas ubicadas detrás de Trump. A los pocos segundos de que Crooks abriera fuego contra Trump, los equipos de francotiradores del servicio secreto ubicados en los graneros detrás de Trump respondieron al fuego y lo eliminaron, poniendo fin a la amenaza inmediata, y el equipo más al sur que tenía el tiro más claro era el equipo con más probabilidades de haberlo hecho. Casi inmediatamente, los agentes del servicio secreto que rodeaban a Trump corrieron hacia él y lo empujaron con fuerza al suelo para poder colocarse encima de él y protegerlo con sus propios cuerpos, con tanta fuerza que aparentemente le quitaron los zapatos en el proceso. Después de que quedó claro que el tirador había sido eliminado, los agentes levantaron a Trump y continuaron protegiéndolo estrechamente con sus propios cuerpos, y lo escoltaron hasta un automóvil para evacuarlo de la escena lo más rápido posible, pero no antes de que Trump, siempre el showman, aprovechara el momento que el destino le había otorgado para posar para lo que seguramente se convertirá en algunas de las fotografías más icónicas de la historia estadounidense. Ahora bien, como esta es una historia aún en desarrollo, cuando hice este video, varias preguntas importantes relacionadas con este incidente seguían sin respuesta. ¿Cómo logró un tirador aficionado de 20 años llegar a una posición elevada con un tiro claro a solo 450 pies de distancia de Donald Trump sin que nadie lo detuviera hasta que realmente abrió fuego? ¿Y cuál fue la motivación de los tiradores para cometer el ataque en primer lugar? Si la historia es una especie de guía con los intentos de asesinato presidencial anteriores, encontrar un motivo sólido para un asesino a este alto nivel es a menudo difícil de encontrar. El hombre que intentó asesinar a Andrew Jackson en 1835 lo hizo porque realmente creía que era un rey inglés de 30 años al que se le debía dinero y que, según él, Jackson le estaba negando. El hombre que asesinó con éxito a James A. Garfield en 1881 probablemente sufría de esquizofrenia y creía que había ganado las elecciones él solo, escribiendo un pequeño discurso que fue leído por solo unos pocos cientos de personas, y luego se sintió desairado cuando Garfield no lo recompensó con un puesto diplomático de alto nivel en París,
el hombre que intentó asesinar a George Wallace en 1971, declaró claramente en su manifiesto que lo hizo simplemente para ganar infamia, mientras que el que intentó asesinar a Ronald Reagan en 1981 decidió dispararle al presidente simplemente para impresionar a una actriz famosa de la que estaba enamorado. Encontrar un motivo para este tipo de ataques a menudo no tiene ningún sentido para los forasteros, y podría ser cierto también en este caso, ya que hasta ahora el tirador parece haber dejado muy pocas pruebas para que los investigadores se basen en ellas para determinar un motivo real. Solo el tiempo dirá si alguna vez se llega a un acuerdo sólido. De cualquier manera, este intento de asesinato contra Donald Trump en julio de 2024 marca el fallo de seguridad más grave del servicio secreto desde el intento de asesinato contra Reagan hace 43 años, y hace que todos los errores y escándalos de seguridad anteriores que ocurrieron durante las administraciones de Obama, Bush y Clinton parezcan casi nada en comparación. En las próximas semanas, meses y años habrá muchas preguntas en torno a este incidente, y estaré aquí para informarles de todo lo que pueda sobre el tema. El intento de asesinato de Donald Trump va a ser uno de esos eventos cruciales en la historia de los que siempre recordarás exactamente dónde estabas cuando escuchaste la noticia por primera vez. Recuerdo muy vívidamente dónde estaba en la cena y con quién estaba cuando escuché la noticia por primera vez, y literalmente pasé las siguientes horas pegado a la pantalla de mi teléfono y discutiendo con la gente que conocía, tratando de descifrar los detalles de lo que había sucedido exactamente. En las semanas transcurridas desde entonces, algunos elementos del ataque se han vuelto más claros, mientras que otros elementos siguen siendo turbios y no se comprenden bien, lo que ha llevado a una oleada de teorías conspirativas que surgen en torno al ataque desde ambos lados del espectro político, y que tú, como consumidor de noticias, debes tener en cuenta. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí y mirar el video de hoy. Dale me gusta y suscríbete al canal, nos ayudas mucho con eso. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el planeta.